Usted está en El Radar, en Blue Radio. Y seguimos hablando de la reforma laboral, del trámite que se ha desarrollado en el escenario natural de quienes son los encargados de legislar en Colombia, de sacar adelante las leyes, que son los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la voz de los empresarios? ¿Cómo ven lo que está pasando con el trámite de esta reforma? Por eso hemos querido invitar hoy al presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, de la ANDI, doctor Bruce McMaster. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Ricardo. Doctor McMaster, ¿cómo ve usted lo aprobado en la Comisión Cuarta del Senado de la República, lo que ha salido hasta ahora de esta reforma laboral? Ricardo, lo primero que hay que decir es que es una buena noticia y es una buena señal que el Congreso haya retomado la conversación alrededor de la reforma laboral, que la discusión de la reforma laboral se lleve a cabo en el Congreso de la República y que hayamos tenido la oportunidad incluso de poder hacer reuniones, por ejemplo, tripartitas, gobierno, empleadores y trabajadores alrededor de la reforma en la Comisión Cuarta. Es lo primero. Perdón, doctor McMaster, ¿eso no había pasado? ¿No habían tenido la posibilidad de convocar esa comisión tripartita, de sentarse a hablar los tres encargados de definir y de hablar sobre reforma laboral? No había sucedido, inclusive nosotros lo habíamos reclamado, pues hasta incluso habíamos ido al organismo de Naciones Unidas que defiende el mundo del trabajo, que es la OIT. Había estado el director general de la OIT en Colombia, que no había ido hace muchos años, y entre otras también para hablarle al gobierno de la necesidad del diálogo tripartito. El Congreso finalmente, la Comisión Cuarta, porque no fue el gobierno, citó a la Comisión Tripartita y ahí tuvimos oportunidad de dar esa discusión, que eso fue el segundo día, digamos, de debates en la comisión. Entonces, lo primero que yo diría. Lo segundo era que nosotros, con el ánimo de propiciar esta conversación, quisimos desde el principio, inclusive por delante, antes de que nos lo pidieran, dijimos, vamos a apoyar nosotros dos o tres temas que son de vital importancia en la discusión que ha habido. El tema de la jornada nocturna y diurna y nocturna. Dijimos, vamos a apoyar también el tema de los dominicales y los festivos. Y sí habíamos pedido, y hemos pedido, yo creo que hay todavía que pensarlo seriamente, que se hiciera una excepción importante para compañías pequeñas, para compañías vulnerables particularmente, para que buscáramos la forma de que ellos se vieran lo menos afectados posible por el incremento en costos que evidentemente hay que generar. Dijimos nosotros, y ahí no estamos legislando ni pidiendo en causa propia, nosotros, desde el punto de vista de los afiliados de la ANDI y el tipo de compañía que están en la ANDI, nosotros estamos dispuestos a pagarlo. Pero sí, por favor, miremos con cuidado. Esas compañías que están en el borde de la formalidad, que están en el borde de la viabilidad, si tienen o no tienen un problema grave, y por eso propusimos desde el principio la excepción para compañías pequeñas y medianas. Luego dijimos, creemos un mecanismo, además en el caso de los aprendices, creemos un mecanismo que conduzca a que además los empleadores empleen a los aprendices o los lleven y los pongan a trabajar y los pongan a practicar, porque de alguna forma los mecanismos que se están tratando de crear vuelven esa una carga inmanejable. Habrá compañías que simplemente no puedan hacerlo, y habrá compañías que simplemente no puedan asumir, digamos, esta que es una responsabilidad interesantísima además, pero además que construye país, si nos equivocamos en hacerlo demasiado costoso. Claro, doctor McMaster, ¿cuál es la expectativa que tienen los empresarios frente a lo que pase en la plenaria? Ya pasó tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado, la reforma laboral, y viene tal vez la penúltima prueba, porque luego vendrá la conciliación con lo aprobado en Cámara. Pero, ¿qué esperan ustedes de la discusión en la plenaria del Senado de la República? ¿Modificaciones a lo aprobado? ¿Buscarían o propondrían algún tipo de cambios? Por ejemplo, esa diferenciación en torno al recargo nocturno o el recargo de los festivos para pequeñas y microempresas, para que haya un régimen diferencial. Sí, yo creo que ahí cometemos, digamos, un error si no lo miramos de nuevo con cuidado, Ricardo, porque muchas personas identificaron que podía haber un costo importante en términos de puestos de trabajo, eventualmente de desempleo, si se aplica a la totalidad de compañías. Hicimos un análisis muy detallado tratando de identificar cuáles son las compañías más vulnerables, y de lejos son las compañías, las pymes y las compañías pequeñas. Entonces se nos ocurrió la alternativa de proponer esas exclusiones que nos hacen evitar el costo que ya sabemos que eventualmente pudiera haber de desempleo, lo cual sin duda alguna terminaría siendo pues muy atractivo para todo el mundo. Entonces yo sí creo que vale la pena que esa discusión se abra nuevamente y que logremos de alguna forma evitar el costo social que significa eventualmente propiciar el desempleo o propiciar la informalidad. En cualquier caso, doctor McMaster,
Si al final en la conciliación o al final en la plenaria del Senado se mantienen estos puntos sobre esas diferencias existentes, los empresarios, la ANDI, respalda lo que decide el Senado, el Congreso de la República en general en torno a esta reforma laboral. Es que, Ricardo, nosotros tenemos que apoyar lo que diga el Congreso de la República en todas sus decisiones. Es el órgano que además tiene que, de alguna forma, hacer el análisis y tomar, ojalá, en su mejor saber y entender realmente cómo se pueden tomar las decisiones en Colombia. Nosotros lo que sí hacemos es argumentar y darle elementos de juicio a ellos para que tengan en cuenta los pros y los contras de cada una de esas decisiones. De manera que sí, claro que nosotros lo tendremos que apoyar y lo apoyaremos, pero nosotros sí los invitaremos eventualmente a reflexionar sobre temas que nos parecen eventualmente o peligrosos o eventualmente costosos desde el punto de vista de los hogares colombianos, de las oportunidades, del empleo. Eso lo tendremos que decir y es nuestra responsabilidad decir. Bajo este escenario, doctor McMaster, ¿cómo se ve desde la ANDI la intención del gobierno del presidente Petro, por una parte, de insistir con la consulta popular, radicando una nueva con 4 preguntas adicionales a las 12 de la reforma laboral, ahora incluyendo algunos temas de salud, y por otro lado con la amenaza que están haciendo el presidente Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti de expedir vía decreto la primera consulta que negó el Senado, argumentando que nunca se votó y que no tiene vida jurídica? No, nos parece, digamos, salida de todo, de toda dimensión. Las dos cosas, Ricardo, porque por un lado no podemos entrar en la discusión de si el presidente de la República o el ministro del Interior tienen capacidad de decir que se votó o que no se votó. Para eso está el secretario del Senado, para eso está el Senado, e incluso si ellos creen que eventualmente algunas de estas dos instancias no están diciendo lo correcto, pues tienen que ir a un juez. Ellos no pueden interpretar esto y ellos no pueden expedirlo. Lo llegan a expedir y eso sería muy parecido a un golpe de Estado, digamos. Yo diría dado por el gobierno mismo, primer punto. Y segundo punto, en realidad la consulta, a la consulta le ha faltado mucha pedagogía. A los ciudadanos hay que decirles, la consulta no soluciona nada. La consulta toma la opinión de los colombianos y en caso de que la opinión sea favorable, por ejemplo, una reforma laboral, y en caso de que más de 13.800.000 personas la voten, habrá que llevar nuevamente al Congreso un borrador de reforma que el Congreso tendrá que discutir y quizá dentro de 18 meses estaremos viendo una reforma. En este momento tenemos una reforma que está siendo tramitada, que va a producir seguramente un resultado si el gobierno no se opone y si el gobierno no le pone el palo en la rueda, especialmente en la conciliación con Cámara, que va a producir un resultado para los trabajadores. Yo quiero ver al gobierno dándole la cara al país y diciéndole, no, nosotros vamos a hundir esta reforma porque más bien vamos a irnos a una consulta y dentro de 18 meses entonces ustedes, señores trabajadores colombianos, decidan, van a poder ver si sí o no se aprobó, por ejemplo, el cambio en la jornada o se aprobó el cambio en los dominicales y festivos. Creo que el gobierno no tendrá cara de hacer eso y seguramente los trabajadores y los ciudadanos colombianos tampoco se lo van a perdonar. Es la postura de los empresarios de Colombia, agremiados en la ANDI, sobre lo que está ocurriendo en el Congreso, el avance de la reforma laboral y lo que está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro en torno a la consulta popular. Su presidente Bruce McMaster ha estado con nosotros, el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, como siempre, muy amable por habernos acompañado en El Radar. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Usted está en El Radar, en Blue Radio.